mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta por dos razones que les voy a mencionar a continuación. La primera de ellas es que hoy, 1 de abril, estaré iniciando el Veda del 2018. Esto significa que si todo sale como tengo planeado, si mi motivación es suficiente y si mi internet no me hace malas jugadas, estaré subiendo videos todos los días del mes de abril. Así que prepárense para una buena racha de videos sobre libros y literatura. Asimismo, estoy muy emocionada porque hoy les traigo un video que desde hace muchísimo tiempo tengo ganas de grabar y que siento que será un muy buen video para comenzar el Veda. Estuve pensando mucho en el video perfecto para iniciar el Veda y después de mucho pensarlo me decanté por hacer un video que sé que será bastante polémico, pero que asimismo creo que será muy interesante para ustedes, y hoy les vengo a hablar de por qué creo que la literatura está sobrevalorada. Sí, sé que probablemente ustedes no se esperan este tipo de videos de una persona como yo, que tiene más de 200 videos en YouTube hablando de libros y literatura. Sin embargo, es un tema que de verdad quiero abordar porque constantemente veo en la comunidad de BookTube, en los medios de comunicación y en mi vida cotidiana, ¿no? Cuando hablo con muchas personas, que mucha gente tiene a la literatura como en una especie de pedestal. También se le suelen asignar poderes un poco mágicos y sobrenaturales, que podría decirlo de alguna manera, ¿no? Mucha gente piensa que el simple hecho de leer hace que las personas sean más inteligentes, sean más cultas, que tomen mejores decisiones, que también pues sean personas mucho más empáticas, mucho más responsables, respetuosas, y se hacen muchas asociaciones entre la literatura y otras características que yo personalmente no creo que estén muy relacionadas. Y bueno, antes de comenzar también me gustaría decirles que quiero recalcar, estoy diciendo que considero que la literatura está sobrevalorada. En ningún momento quiero decir que esta no tenga ningún valor o que no sea buena para algo, porque al final yo sí creo que la literatura es algo importante y es valiosa. Sin embargo, a veces siento que el valor que se le asigna a veces es un poco exagerado, y precisamente por esta razón me he decidido hacer este video. Este video forma parte de mi sección de soliloquios literarios, y como muchos de estos videos voy a dividirlo en diversas secciones para, uno, darle un poco más de estructura al tema, y dos, también para que no me vaya tanto por la tangente. Así que sin mucho más preámbulos les comento que este video va a estar dividido en 5 secciones. La primera de ellas es darles un poquito de contexto de por qué en realidad siento que la literatura está sobrevalorada. Les quiero dar algunos ejemplos para que ustedes vean a lo que me refiero, y también pues me gustaría hablar un poquito de este efecto wow que muchas personas le asignan a la literatura. En segunda instancia me gustaría hablarles de por qué leemos y cómo es que siento que esto tiene un papel muy importante también en por qué la literatura puede o no ser más significativa o no, y puede o no tener más valor. Posteriormente pasaremos a hablar de qué es exactamente lo que obtenemos de la literatura y cómo es que la analizamos. Me gustaría hablar de todas estas temáticas porque creo que al final el valor que pueda tener la literatura está muy basado en la forma en la que nosotros analizamos esta. Después quiero hablar de qué es exactamente lo que reflexionamos y cómo es que lo que aprendemos en la literatura lo aplicamos en nuestra vida diaria, y si en realidad es que lo hacemos, que para mí este es uno de los puntos claves y el punto más importante de mi video, creo yo. Y ya por último voy a hacer unas reflexiones generales, conclusiones y comentarios así de cosas que se me hayan olvidado decir previamente. Así que sin mucho más preámbulos vayamos directamente a estas temáticas. En primera instancia, hablemos de por qué considero que mucha gente piensa que la literatura pues tiene un valor muy sobrevalorado. Quiero que piensen en todas esas ocasiones en donde ustedes han visto que hay campañas publicitarias para promover la literatura. Quiero que también piensen en todas las ocasiones que los han obligado a leer un libro para una clase escolar, en todas esas clases de literatura que han tenido que llevar porque simplemente muchas personas consideran que es una clase muy relevante. Quiero que también piensen en todos esos comentarios que han oído de sus maestros, de sus amigos, de sus padres, de sus compañeros, en donde les han dicho que leer los va a hacer mejor personas, donde les han comentado que leer los va a ayudar a tomar mejores decisiones, a conocer más sobre un tema, donde les han dicho constantemente que leer es resistir y que leer es lo que va a hacer que nuestro país progrese, y así puedo seguir con múltiples ejemplos. También me gustaría mencionar mucho de la mercadotecnia que se hace para la literatura.
Concretamente me gustaría hacer alusión a los anuncios de las librerías Gandhi que constantemente hablan de cómo leer nos va a ayudar a hacer mejores decisiones, a ser mejor personas, a recordar historias, a conocer otras perspectivas y muchas cosas que no voy a negar que la literatura nos puedan proporcionar, pero que no necesariamente están relacionados con leer libros, ¿no? Al final, si yo no leo libros relacionados con esto, pues probablemente tampoco voy a obtener todo ese conocimiento y todas esas bondades que muchas campañas publicitarias nos tratan de vender. Asimismo, quiero que piensen en todas las ocasiones en donde alguien les ha preguntado por sus hobbies y si ustedes son lectores probablemente han mencionado la literatura o el leer como alguno de sus hobbies. Y quiero que piensen en cómo es que las personas de repente pues hacen ciertos cambios en sus facciones y como les digo se ve este efecto wow. Generalmente yo he visto que cuando uno habla de sus hobbies, ¿no? Uno puede decir cualquier cosa, puede hablar de deportes, puede hablar de otro tipo de artes, dígase danza, música, teatro. Y siento que cuando uno dice que uno de sus hobbies es leer, definitivamente la gente te ve con cierta cara un poco diferente, ¿no? No sé por qué y sé que esto no pasa en todos los casos, sin embargo sí hay una generalización en donde la mayoría de la gente cuando dice que hablas de literatura y que te gusta la literatura, pues te ven como en otro nivel. ¿Por qué? Pues es algo que no comprendo y por esto estoy haciendo este video. Y otra cosa que también les quería mencionar es que incluso en la comunidad de youtubers y de booktubers también lo he percibido. En muchas ocasiones, pues cuando alguien pregunta, no, pues tú qué haces o qué, y uno dice, yo soy youtuber, subo videos a YouTube, y la gente te pregunta, ok, ¿y qué videos haces? Y cuando uno dice que hace videos sobre libros y sobre literatura, como les digo, uno generalmente ve un cambio en las facciones de las personas y generalmente te ven como con un poco más de respeto, con un poco más de admiración y a veces también con cara de ¿por qué haces esto, no? Y bueno, no me quiero extender muchísimo más, solo me gustaría concluir este punto diciendo que algo que me llama mucho la atención es que en ningún momento se ha dicho que la literatura tenga que hacernos mejores personas, ni necesariamente esta nos va a llevar a tomar mejores decisiones o hacer pues algo que vaya a ser sobresaliente o que nos vaya a diferenciar de los demás. Sin embargo, muchos de nosotros a veces asignamos cierto valor a la literatura y creemos que esta nos va a hacer mejor personas, nos va a llevar a tener un comportamiento distinto de los demás y esto pues es algo que me parece sumamente curioso, sobre todo porque esto es un valor que se le asigna casi exclusivamente a la literatura y no a otro tipo de artes, aunque estas sean muy similares. Por ejemplo, yo creo que el teatro y el cine también son dos artes que van muy relacionadas con la literatura, sin embargo yo no veo que se haga una gran difusión de estas artes, ni veo que se traten de promover como la literatura. Y me parece muy interesante, ¿no? A pesar de que, como les digo, el cine, el teatro, la literatura, todas cuentan con personajes, con historias, todas nos transmiten emociones y nos permiten conocer otros contextos, otras culturas, otras formas de pensar. Al final, siempre es la literatura la que se promueve como la solución y otras artes son un poco pues rezagadas. También considero que la música y la danza son otras dos representaciones artísticas que también podrían ser muy importantes para comprender la humanidad y también nos podrían aportar algo interesante. Sin embargo, estas dos también son bastante rezagadas y como les digo, no se hace la misma promoción que otras artes y pues esto también es algo que me llama mucho la atención. Y estas son solo algunas de las razones que me llevaron a hacer este video. En general siento que la sociedad como tal suele asociar la literatura con muchas cuestiones positivas y suele vendernos esta idea de que la literatura pues es casi la única solución y una poción casi mágica para solucionar muchas de las problemáticas actuales. Sin embargo, yo no creo que esta sea ni la única ni la mejor forma para lograr esto. Y bueno, por esto ya pasemos directamente a nuestro siguiente punto, que es ¿por qué leemos? En esto pues debo decir que cada persona tiene distintas razones para leer. De hecho yo hice un video hace ya bastante tiempo, casi 3 años, y mi primer video de soliloquios literarios era ¿por qué leemos? Y cuáles son las razones por las cuales muchos de nosotros hacemos esto constantemente. En ese video yo les comenté que mi razón principal para leer es principalmente por entretenimiento y sé que me estaría tomando una libertad muy grande y que podría caer en una falacia y en una generalización. Sin embargo, sí debo de mencionar que yo creo que la mayoría de los lectores leemos por entretenimiento, leemos por gusto y simplemente es algo que disfrutamos hacer. Ahora, hay muchísimas otras razones por las cuales uno puede decidir leer o por las cuales uno se ve obligado a leer.
puede que necesites pasar algún examen para cualquier grado universitario o escolar, puede también que uno lea porque quiere conocer más sobre alguna temática, puede que estés tratando de aprender un idioma y consideras que leer te ayudará a mejorar tu vocabulario, tu gramática, tu sintaxis en este idioma. Puede también que quieras quedar bien con alguna persona y por ende pues te decidas a leer un libro que esta persona te recomendó. Tal vez estás leyendo porque el chavo que te gusta o la chava que te gusta pues mostró interés por uno de estos libros y quieres pues entrar un poco en sintonía con lo que piensa esta persona. Puede que también leas porque es tu trabajo, porque hacer análisis y críticas literarias es algo que es parte de tu profesión. Puede que leas como parte de un trabajo académico y en fin, hay miles de razones por las que uno puede leer. También una cosa muy importante es que tal vez quieras conocer algún periodo histórico, que quieras saber cómo piensan algunas personas, qué es lo que ciertas personas hacen en una cultura y en un contexto completamente diferente al tuyo. Y todas estas razones son muy importantes para en realidad ver cuál es el efecto que la literatura tiene en nosotros. Obviamente alguien que está tratando de pasar un examen va a analizar el libro de una manera muy diferente a una persona que está leyendo por diversión y a una persona que está leyendo porque tiene que hacer un trabajo académico o tiene que hacer un trabajo profesional sobre una obra. Y sin extenderme mucho más en este punto, pasemos al siguiente. Y ahora quiero hablarles de cómo es que nosotros analizamos nuestros libros y qué es en realidad lo que sacamos de ellos. Aquí debo decir que hay algo muy interesante porque creo que cada persona lee libros de manera distinta. Habemos algunos que leemos muy explícitamente y casi muy superficialmente y hay algunas otras personas que hacen análisis muy detallados de todo lo que leen. Hay personas que leen bastante entre líneas y se van muy a todas esas cosas implícitas y esto también es un tema que considero muy importante porque creo que en realidad lo que logremos sacar de un libro depende mucho de qué es exactamente lo que pues nosotros analizamos de este y lo que nosotros leemos de él. Y aquí hay una gran variedad de cosas que considero que van a variar muchísimo dependiendo de la persona, de sus experiencias, de las razones por las que está leyendo el libro y de muchos otros factores, ¿no? Sobre todo sus vivencias y lo que considera importante en ese momento de la vida donde está leyendo este libro. Al final no es lo mismo leer un libro cuando uno es un niño que cuando uno ya ha pasado por otras experiencias o cuando ya estás pues casi en una edad bastante adulta en donde tus experiencias de vida pues ya han sido mucho más variadas y tal vez has visto cosas con las cuales te vas a identificar o que consideras que no van muy acorde con lo que tú has visto. Para este punto debo de mencionar que hay miles de cosas que se pueden analizar de un libro, desde sus personajes, sus temáticas, su contexto histórico, social, político, económico. También podemos ver su estilo narrativo, que es algo muy crítico de la literatura. Al final la literatura también, de acuerdo a la RAE y a muchos, pues es algo que por la forma en la que está narrado, por ese uso de palabras es que se reconoce como literatura. Sin embargo, yo creo que hay muchas otras cosas que se le pueden sacar a esta y no todos nos enfocamos únicamente en la narrativa y en la forma en la que la historia está narrada, sino que a veces nos fijamos más en todo lo que está relacionado con la trama y con la historia. Vemos la ambientación, los personajes, las temáticas que se abordan y cómo y con qué profundidad analizamos todos estos puntos. Es algo que también considero muy importante y muy variable y que tiene que ver con cuál es el punto final y cuál es el valor que nosotros al final obtenemos de la literatura y de leer. Esto lo refiero porque he hablado con muchas personas, ¿no? Y debo decir que yo soy una lectora que creo que hace una lectura pues muchas veces un poco superficial, a pesar de que en algunas ocasiones sí me fijo mucho en ciertas temáticas y en realidad hago muchas reflexiones sobre estas. Debo decir que no siempre me meto mucho a analizar el contexto histórico, la vida del autor, el contexto social, no siempre me pongo a investigar todas las palabras que desconozco, no analizo todos los simbolismos o todas las metáforas que hay en un libro. Y a veces he hablado con otras personas que en realidad se meten a hacer muchas investigaciones sobre ciertos puntos que les llamaron la atención. Hay personas que hacen análisis muy detallados de los títulos de cada capítulo, por ejemplo, y conozco personas que en realidad pues le hacen una investigación mucho más exhaustiva y creo que a veces le pueden sacar incluso mucho más provecho a un libro. Ahora, quiero decir que el hacer una u otra de las cosas no creo que sea malo o bueno, sino que simplemente es diferente y precisamente por esto el decir que leer un libro invariablemente nos va a llevar a conocer mucho más y a ser mejores personas y a tomar mejores decisiones,
pues no es algo que podemos ver de una forma tan lineal y tan directa, porque al final la reflexión y todos los pensamientos que uno obtiene de cada libro, pues van a depender mucho de cada uno de nosotros, del tiempo que uno quiere invertir y de toda la atención que uno le quiera dedicar a esto, ¿no? Y para concluir con este punto, me gustaría terminar diciendo que al final lo que uno absorba del libro, lo que uno reflexione de este, pues va a variar bastante dependiendo de cada persona, de su interés en el libro, de las razones por las cuales está leyendo el libro y también del momento que esté pasando en su vida y todas sus experiencias, ¿no? Todos estos factores van a hacer que nuestra forma de entender el libro sea completamente diferente y por eso, incluso si todos leyéramos el mismo libro, al final cada uno va a sacar temas diferentes y cada uno se va a llevar algo diferente de este porque todo va a ser muy individual y va a depender de cada uno de nosotros. Y con esto ya quiero pasar a la siguiente temática que para mí es el mero mole de este video y es ¿qué es exactamente lo que hacemos después de que terminamos un libro? En realidad lo que leímos ha tenido un impacto en nuestra vida, nos ha hecho pensar y actuar de manera diferente y si es así, ¿qué tanto? Y bueno, quiero empezar esta sección con un ejemplo que creo que puede ayudar a entender lo que quiero decir de manera muy rápida y muy eficiente. Y este es, imaginemos que yo decido que pues tengo una vida pues no muy saludable y quiero hacer mejoras en esta. Y decido que para esto pues debo de hacer cambios significativos en mi forma de alimentación y en mis actividades físicas, en el ejercicio que hago y cuestiones así. Por esto yo como lectora decido que no sé lo suficiente sobre el tema y para informarme pues voy a empezar a leer libros relacionados con estas temáticas. Entonces en el lapso de 6 meses, un año, me pongo a leer 10, 20, 30 libros de temas relacionados con esto. Particularmente leo libros sobre nutrición, sobre macro micronutrientes, sobre anatomía, fisiología, me pongo a leer cuáles son las comidas más saludables y simultáneamente empiezo a leer libros también de anatomía, fisiología, de las actividades más recomendadas para tener una mejor masa corporal, para tener un mejor rendimiento, para ser pues más saludables, tener un mejor sistema cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ya les comenté, en este lapso estuve leyendo muchísimo sobre estos libros, me estuve informando sobre todas estas temáticas y estuve adquiriendo muchísimos conocimientos. Sin embargo, a pesar de que ya había leído 10, 20 o 30 libros relacionados con estas temáticas, al momento de que yo tenía que decidir qué era exactamente lo que iba a comer o cuándo es que iba a hacer ejercicio, pues yo me olvidaba de todo lo que había leído y al final decidía comer papitas, comer cosas no muy saludables, alimentarme con comidas bastante procesadas, decidí hacer ejercicio solo una vez a la semana o una vez cuando tuviera tiempo, cada 2 semanas o una vez al mes. Y creo que ya saben a dónde voy con este punto. Esta sirve para ejemplificar muy bien lo que sucede cuando uno lee libros y se informa sobre un tema, pero al final no lo pone en práctica. De nada sirve leer miles de libros y muchísima información sobre X o Y temática si al final yo no lo pongo y no lo aplico en mi vida diaria. De nada me sirve saber exactamente cómo llevar una vida saludable si en el momento en que yo tengo que tomar una decisión en mi día a día, al final decido hacer todo lo que va en contra de lo que leí y en realidad no le doy importancia a toda esta información que obtuve de los libros. Y esto es exactamente lo mismo cuando hablo de temas igual o incluso más importantes que llevar una vida saludable. Quiero que piensen en todos los libros que han leído en donde se trata el tema del racismo, del sexismo, del clasismo, de temáticas que van relacionadas con la nacionalidad, con distintas religiones, con distintas culturas, diferencias por tener una sexualidad diferente, por ser un extranjero, por venir de alguna otra parte del mundo y contar con unas ideologías diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso me gustaría mencionarles que en muchas ocasiones yo he visto que muchas personas leen libros con estas temáticas en donde tienen la oportunidad de conocer a personajes que constantemente nos mencionan las dificultades que tienen por no caer en este tema de normalidad o por simplemente pertenecer a un grupo diferente y cómo es que la sociedad en muchas ocasiones los ha rezagado, los ha hecho menos, los ha hecho pues simplemente sentirse como extraños, como extranjeros, como personas a veces sin valor y el hecho de que uno pueda leer todas estas experiencias y luego cerrar un libro y seguir con su vida como si nada hubiera pasado,
pues a mí me parece una de las cosas más tristes y desgraciadamente algo que ayuda a comprobar un poco mi teoría de que la literatura por sí sola pues no nos sirve de mucho. Al final lo que más importa es que uno como lector aprenda a analizar lo que está leyendo y aprenda a ver que tal vez pues las ideas que nos han transmitido por mucho tiempo y tal vez el status quo no es el más adecuado ni el más correcto, ni es el que tiene en mente a la mayoría de las personas. Y lo importante es que uno de verdad adquiera algo de los libros y lo ponga en práctica día a día. Para mí esto es lo más importante y aquí creo que la literatura definitivamente puede ser una herramienta y una ayuda para ayudarnos a entender y a comprender cómo es que otras personas viven, cómo es que otras personas piensan y qué es lo que ellas nos pueden decir para nosotros como personas en X o Y situación, pues poder hacer cambios que ayuden a estas personas y que nos ayuden a tener una mejor sociedad. Sin embargo, estos cambios no se van a lograr por sí solos y no van a depender únicamente de la literatura, sino de los lectores y de cómo es que nosotros en nuestro día a día hacemos un cambio. Para mí lo más importante es que uno al terminar estos libros en realidad reflexione sobre las temáticas que leyó, reflexione sobre estos testimonios que leímos, sobre estos personajes que en algunas ocasiones están basados en personajes reales y en algunas otras son personajes ficticios, pero que en realidad representan una realidad social que vivimos día a día y que nosotros debemos de a veces decir, oye, pues tal vez lo que hemos estado haciendo por muchísimos años no es lo más correcto, tal vez no estamos teniendo en mente a muchas personas y tal vez hay algo que debemos de cambiar y el hecho de decidir pues cambiar un poco es algo que considero crítico y aquí es donde creo que el punto de la literatura y su valor pues se puede definir bastante. Aquí entiendo completamente la percepción y las ideas de muchos lectores. Muchos de nosotros a veces sentimos que el cambio que nosotros podemos tener, pues a veces es un poco como ser una gota en un océano o un pedacito de arena en toda una playa. Sin embargo, es importante recordar que estos cambios pequeños en realidad pueden tener un impacto y que no hay que menospreciar el impacto que uno puede tener en su familia, en sus amigos, en su comunidad. Y por ende, yo los invito a que si ustedes leen libros que traten todas estas temáticas que ya les comenté, ¿no? El sexismo, el racismo, el clasismo, todas las cuestiones con la homofobia, con el miedo a culturas y a religiones y políticas diferentes, todo esto, pues en realidad veamos qué tan crítico es para nosotros y qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar. Para mí, el ser una buena persona, pues es algo bastante vago. Sin embargo, sí debo decir que, en mi humilde opinión, está basado en ser una persona empática, una persona respetuosa y en ocasiones tolerante, ser amable y tratar a las otras personas de la mejor manera que puedas, tratarlas literalmente como personas, invariablemente de su religión, de su sexo, de su forma de pensar, de su sexualidad, de todo lo que esté relacionado con ellas. Creo que lo más importante es darnos cuenta de que al final todos somos personas y que por ende merecemos cierto respeto, y si vemos que nuestra sociedad por X o Y razón hace diferencias entre las personas por su color de piel, por su género, por su sexo, por su sexualidad, por ideas que tienen, pues es responsabilidad nuestra de decir, oye, no estoy de acuerdo con esto y voy a hacer lo que esté en mis manos para mejorar la situación. Y bueno, pues no me quiero extender mucho más. Espero que les haya quedado un poco claro mi conflicto con lo que es la literatura y lo que creo que esta podría llegar a ser. Al final creo que la literatura por sí sola no sirve de mucho, sino es que nosotros como lectores pues decidimos agarrar algo de ella y en realidad aplicarlo a nuestra vida diaria. Y bueno, ya con esto quiero pasar directamente a mis reflexiones y conclusiones generales. Como ya les comenté, quiero decirles que en mi humilde perspectiva yo creo que la literatura sí es importante. La literatura nos brinda una oportunidad muy única para conocer algunos otros lugares, para meternos en la forma de pensar de muchas personas que tuvieron una crianza, una cultura y una forma de ver el mundo que en muchas ocasiones es bastante distinta a la nuestra. Creo que la literatura nos brinda esta oportunidad de en realidad conocer otras ideologías, de presentarnos otros contextos históricos, otras formas de pensar, otras formas de creer, y de verdad creo que eso es algo único que valoro muchísimo de la literatura y creo que nos podría ayudar bastante a ser una sociedad más empática, más respetuosa, más tolerante y sobre todo una sociedad que en realidad trate de entender a los demás, que nos permita comprender que a pesar de nuestras diferencias, todos somos humanos con emociones y con sentimientos que deben de ser considerados y que al final debemos de tratar en medida de lo posible de hacer la vida lo más agradable para la mayoría de las personas. Y a pesar de todas sus ventajas y bondades, quiero mencionar que la literatura no es el único medio para
acceder a este conocimiento. Hay muchas otras cosas que nos pueden servir para conocer esto, para entender a otras personas. Les recomiendo que no se cierren únicamente a la literatura. Hay otros tipos de artes que nos pueden ayudar. Como ya les comenté en el primer punto, creo que el cine, el teatro, la danza, la música, todas estas son representaciones artísticas que también nos permiten conocer mucho más de otros. También están los documentales, los reportajes, artículos, noticias. Y también nunca subestimen el conversar con otras personas, el simplemente tener una discusión con otros a veces nos ayuda muchísimo y no hay que despreciar todas las otras formas de conocimiento que nos pueden brindar. Creo que también el hacer reflexiones propias, el que uno mismo se ponga a reflexionar y a pensar sobre ciertas cosas que lee, que escucha, que ve, es algo también muy importante. Entonces yo les recomiendo que siempre traten de tener un balance, que traten de ver y obtener conocimiento de muchas distintas fuentes y que no se cierren simplemente a una cosa. Definitivamente la literatura es bastante valiosa porque nos brinda muchas oportunidades de conocer muchísimas temáticas y muchísimas opiniones. Sin embargo, no es la única y les recomiendo que traten de extender un poco. Si ustedes conocen a alguien que no disfruta mucho la literatura, no lo juzguen y no traten de decirle que esta es la única forma para aprender o para ser inteligente o para tomar buenas decisiones. Al final, créanme que hay muchas otras formas en las cuales uno puede obtener conocimientos y uno puede hacer cambios en su vida. Y créanme que hay personas que no han leído casi nada o no han leído ningún libro y a pesar de esto son personas excepcionales. Y asimismo hay personas que han leído muchísimo y de verdad dejan muchísimo que desear. Otra de mis reflexiones generales es lean lo que quieran y lean por gusto. Honestamente creo que leer por gusto es una de las cosas principales. Creo que más que verlo como una obligación y como una forma de simplemente hacernos mejor personas y no sé, darle estas propiedades, como ya les comenté, un poco mágicas y sobrenaturales a la literatura. Al final creo que lo más importante es disfrutar la experiencia de conocer otras perspectivas, de meternos en otros mundos, de que nos transporten a otras épocas y de verdad todas estas cosas yo creo que son geniales. Al igual que ya les mencioné, la literatura no es la única forma para lograr esto, sin embargo sí creo que es un vehículo muy interesante. Por favor no sean presuntuosos, sé que esto no aplica para todos los lectores, pero de repente he percibido cierto nivel de presuntuosidad en algunas personas que leen, que se creen un poco superiores y personas que se creen moralmente mejores por el simple hecho de leer o que creen que conocen más cosas porque leen cotidianamente. Sin embargo, creo que estas personas probablemente no han leído lo suficiente o lo que han leído no lo han leído de muy buena manera. Sé que me estoy tomando aquí algunas libertades al hacer estas afirmaciones, sin embargo yo creo que entre uno lee más, uno poco a poco se va dando cuenta que conocemos muy poquito del mundo, que siempre uno aprende más sobre un tema, pero te das cuenta que hay otros 80 temas que te falta por conocer. Y como humanidad siento que hay muchísimas cosas que desconocemos, así que el hecho de creer que porque leímos X o Y cantidad de libros ya estamos más cerca del conocimiento y de la verdad universal, pues es algo que deja mucho que desear y que probablemente nos deja ver que no hemos interpretado ni comprendido lo suficiente. Y ya por último me gustaría decirles que sean realistas. Por más de que la literatura y muchos otros artes y muchos otros medios de comunicación y formas de interacción con los otros nos pueden ayudar a mejorar, al final hay que reconocer que todo tiene sus límites y al final lo más importante es que nosotros nos demos cuenta que el cambio verdadero y el efecto que todas las cosas, sea literatura, cine, música, ir a la universidad, asistir a cursos especializados, tener conversaciones con personas bastante reconocidas, famosas, expertos en el área, todo esto en realidad no importa mucho si uno no decide tomar lo que aprendió y tomar lo que oyó y ponerlo en práctica. Así que sean realistas, reconozcan que hay cosas que tienen sus límites y reconozcan que lo más importante es lo que nosotros decidimos hacer con lo que vemos, oímos y aprendemos cada día. Y bueno, eso es todo lo que yo les quería mencionar. Estos son mis puntos generales de por qué creo que la literatura está sobrevalorada. Me encantaría que me cuenten qué opinan ustedes, compaginan con algunas de mis ideas y experiencias o no. ¿Creen que la literatura está sobrevalorada? ¿Por qué sí o por qué no? Si han leído algunos libros que los hayan hecho en realidad hacer un cambio en su vida diaria, me encantaría que me digan qué libros y qué cambio fue el que les hizo experimentar. Asimismo, si han leído libros que los hayan hecho comprender cosas
o ver el mundo de distinta manera, me encantaría que me los dejen aquí abajo. Y si creen que hay otros medios que también puedan ayudar a mejorar el entendimiento, nuestra comprensión y sobre todo a en sí ser mejor personas, pues también déjenmelo aquí abajo. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos en donde hable de libros, literatura y el efecto que la literatura tiene en nuestra sociedad, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Y si todo sale bien, nos vemos mañana mismo. Bye.